Nosotros estamos en nuestra serie Días Mejores y hoy día llegamos al mensaje de número 38. El tema de nuestro mensaje hoy es el lado correcto de la historia. Vamos a conversar ahí sobre el texto de Marcos, el capítulo 11, de los versículos 27 al 33, y luego el capítulo 12, en los versículos de 1 a 12, ¿cierto? Vamos a orar antes de realizar la lectura bíblica. Vamos a orar, pedir que Dios nos dirija en nuestra meditación de hoy. Señor amado, muchas gracias porque nos has permitido reunirnos de forma virtual para adorar tu nombre y también para que podamos nosotros aprender de tu palabra. Que tu palabra hable en nuestros corazones, que seamos edificados, que podamos crecer y que podamos ser, Señor, bendecidos por ti. Te agradezco, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Buenísimo, hermanos. Acompáñenme en esa lectura. Así dice el texto de Marcos 11, 27 al 33. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban una manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Excelente, hermanos. Nosotros estamos hoy día conversando sobre el lado correcto de la historia en ese pasaje que hace referencia a Jesús siendo interrogado por los fariseos ahí, los saduceos, los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Lo que vemos ahí es de cierta manera una lucha de narrativas. Nosotros, al igual que ellos, vivimos también en un contexto de una lucha de narrativas. ¿A qué me refiero con narrativas? Narrativas son formas de describir lo que está pasando, la realidad, pero de cierta manera una forma que describe de manera tendenciosa, describe la realidad con una agenda paralela. Es decir, no se trata de expresar lo que es la verdad, es describir una supuesta realidad. Y esa narrativa sirve exactamente para motivar a que la gente apañe determinado proyecto, determinada visión de grupo, determinada propuesta. Y la cosa es tan así que una narrativa que a nosotros no nos gusta,
las llamamos de teoría de la conspiración, ¿cierto? Cuando no nos gusta una narrativa, nosotros llamamos de teoría de la conspiración. Cuando a nosotros nos gusta, sí nos referimos como algo que es así, así son las cosas, ¿cierto? Los hombres ahí en ese entonces, ellos tenían una narrativa sobre qué es lo que era el reino, qué es lo que sería el Mesías y cómo debieran vivir ellos, ¿no? Um, Fíjate que las narrativas siempre contienen algo de verdad, nunca es algo tan descabellado, a menos que uno, no sé, hable de tierra plana, cosas así, pero normalmente tiene algo de verdad para que la gente pueda creer, ¿cierto? Si no, nadie le creería. Es una cuestión así que te engancha con una parte de la realidad, pero distorsiona todo lo demás. Fíjate que la primera narrativa en esos moldes que estamos hablando aquí fue de la serpiente hacia Eva, ¿cierto? ¿Qué dice la serpiente? La serpiente va y le dice, mira, ¿sabe qué? No es verdad que Dios les ha prohibido de comer. Lo que pasa es, y ahí viene la narrativa, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto, van a ser como Dios, ¿cierto? Entonces, esa es una narrativa, es decir, una descripción de los hechos que no es verdadera, pero que te hace entender toda la realidad a la luz de esta descripción, de esa selección de eventos, o de esos ajustes de eventos, ¿no? Y aquí Jesús está literalmente confrontando las narrativas de los fariseos. Ellos tenían ahí un cuento de que el Mesías vendría de una forma política, y ellos también tenían en el trabajo religioso mucha ganancia. Les importaba mucho el tamaño del templo, la cantidad de gente, y ahí entra Jesús. Jesús viene a promover un caos en la narrativa de los fariseos, de los saduceos y de los sacerdotes, porque todo lo que hacía Jesús confrontaba la narrativa de ellos. Jesús no era del grupo de ellos, Jesús no caminaba con ellos, Jesús no compartía de ellos, no estudió en sus colegios, no tenía la unción ni la aprobación de ellos. Jesús surgió de otro lado y se levantaba, pero a la vez también tenía milagros, tenían maravillas, tenían cosas, y que la gente quedaba ahí, wow, y está ese Jesús y están los fariseos, y la pregunta que hacían es, ¿de qué lado está Dios? ¿Cierto? Jesús entrando en Jerusalén, vimos en la semana pasada, en las semanas anteriores, Jesús fue y expulsó a los vendedores del templo. Jesús provocó ahí todo un impacto con su llegada. Era la semana de la Pascua. Jesús sería muerto al final de esta semana. Estamos hablando pocos días antes de que eso pasara. Y obviamente Jesús estaba causando el caos ahí, en ese sentido, en la mente de los líderes religiosos. Y para ellos Jesús era una amenaza. Ellos se veían a sí mismos, dentro de su narrativa, como la parte de Dios, la autoridad de Dios. Ellos tenían la ley, ellos tenían el templo, ellos tenían los oficios, ellos tenían todo. Ellos eran los emisarios de Dios ahí. Y surgía Jesús, y Jesús estaba amenazando el negocio de ellos, pero también de cierta manera amenazaba su cosmovisión. Jesús no estaba ayudando al negocio del templo, porque expulsaba a los vendedores. Jesús no se sometía a las instancias de autoridad de ellos. Jesús predicaba cosas contra ellos, les condenaba los pecados, y ellos entendían en Jesús una amenaza. Jesús era una amenaza para ellos, para el templo, que era la personificación, la materialización de su espiritualidad, es decir, la gloria de ellos era el templo. Y era obviamente una amenaza al status quo. Ellos habían provocado, entrado en acuerdo con el Imperio Romano y logrado ciertos beneficios, ciertas libertades, y entendían que Jesús podría echar a perder esas libertades si provocaba una rebelión. Entonces ellos se habían acordado con el poder imperial para seguir manteniendo su negocio, su religión, y veían en Jesús una amenaza a todo eso. Así que ellos hacen un complot para matar a Jesús. Y fíjate que ese complot para matar a Jesús era, para la mente de varios de ellos, un esfuerzo por preservar la religión.
en la mente de ellos y de varios ahí. Mira qué absurdo. El templo fue hecho y la religión estaba ahí para llevar a los hombres, a los judíos, hacia Dios. Luego viene Dios entrando por el templo. ¿Y qué hacen los líderes del templo? Expulsan a Dios, se ponen en contra de Dios y creen que Dios viene para destruir el templo. Bueno, de verdad lo destruyó, pero reconstruyó con su cuerpo. Ay, bueno, después vamos a hablar de eso. El punto es, la pregunta que quedaba era, ¿por medio de quién está obrando Dios? ¿Por los sacerdotes, los fariseos, los líderes de la religión, o por Jesús? ¿De qué lado está Dios? Y es así como ellos van y confrontan a Jesús. Y vemos en ese texto entonces cómo el Evangelio triunfa sobre las narrativas. Evangelio me refiero a la obra de Jesús, es decir, la obra de salvación que Dios estaba haciendo en Cristo en eso. Cómo triunfa por sobre esas narrativas, en el caso aquí, narrativas religiosas, de cómo ellos distorsionaron la religión para hacer la religión un negocio de ellos, y cómo el Señor viene y confronta estas narrativas y libra obviamente al pueblo de estas narrativas equivocadas, de estas interpretaciones equivocadas sobre cómo realmente Dios trabaja. ¿Cierto? Primeramente tenemos ese texto dividido en dos partes. La primera parte es cuando Jesús es preguntado con qué autoridad hacía eso, y la segunda parte es la parábola que Jesús entrega. En esa primera parte lo que nosotros vemos es Jesús revelando la incoherencia de esta narrativa de los fariseos. Mira qué interesante. Jesús es cuestionado por los jefes. Mira, el texto es bien explícito, dice que fueron los jefes de los sacerdotes. El primer nivel, ¿cierto? La gente del top de línea, ya. Ellos fueron hacia donde estaba Jesús. Jesús estaba en el patio enseñando. Es probablemente sentado en un grupo de personas ahí. Y ellos interrumpen a Jesús ahí. Y están todos los jefes del pueblo. Los jefes del sacerdote, los que controlaban todos los sacrificios ahí en el templo, los maestros de la ley, que podríamos decir que eran los teólogos, es decir, ellos conocían las escrituras, ellos enseñaban las escrituras, era la autoridad teológica. Mayormente personas eran laicos, pero que eran estudiantes ahí de las escrituras, y también los ancianos, es decir, líderes civiles de la nación. Todas las instancias, los tres poderes, podemos decir, estaban ahí. La más alta autoridad de Judá estaba presente cuestionando a Jesús. Al cuestionar, lo que ellos estaban diciendo es: tú no tienes autoridad y nadie le dio autoridad para hacer eso. Pero en vez de afirmar positivamente, ellos preguntan, ¿cierto? Fíjate que Jesús estaba siendo confrontado por aquellos que tenían como misión conducir al pueblo hacia Dios. Y ahora se ven luchando con Dios o contra Dios para supuestamente defender al pueblo y la religión y el templo de Dios, ¿cierto? Esa es la incoherencia de la narrativa, que uno piensa que está haciendo algo para Dios, pero de repente está haciendo algo contra Dios. ¿Cacha? Para allá vamos. Ellos hacen dos preguntas. Primero, ¿con qué autoridad haces eso? Y la segunda, ¿quién te dio esa autoridad? Básicamente lo que ellos querían decir es: no tienes autoridad para hacer eso, y nadie de nosotros, que somos la autoridad aquí, te ha dado esa autoridad. Así que simplemente, como buen chileno, dijeron: ¿quién te creí para hacer estas cosas? ¿Cierto? Y fíjate que Jesús, el objetivo era desacreditar a Jesús. El objetivo era exponer a Jesús a la vergüenza para mostrar al pueblo que Jesús era una persona que no tenía derecho de hacer lo que hacía, y por lo tanto debiera dejar de ser seguido, porque Jesús estaba levantando un montón de seguidores ahí en ese momento, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Jesús responde con una pregunta también. Eso no es una forma evasiva. Jesús lo que estaba haciendo es utilizar un método bastante común de los rabinos de la época para responder a los cuestionamientos, respondiendo con otra pregunta. Él dice: ya, respóndeme eso, y si me responden eso correctamente, si me responden eso, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de la tierra? Es decir, Jesús entonces llama atención a lo que hizo Juan Bautista,
¿Qué hizo Juan Bautista? Juan Bautista salió como un predicador, como un profeta. Y básicamente su ministerio era llamar al pueblo al arrepentimiento, confrontar al pueblo de sus pecados. El bautismo de Juan era un bautismo en el cual las personas se realineaban, las personas volvían a una nueva relación con el Señor, las personas buscaban mayor cercanía, mayor intimidad, mayor entrega a Dios. Obviamente que el bautismo de Juan era parte del plan de Dios para la revelación del Mesías, ¿cierto? Juan era un enviado por Dios para ser el precursor de Jesús. Ya, los fariseos no creían en Juan, porque Juan amenazaba también su narrativa. Juan era un disruptor de la narrativa de ellos. Juan no agregaba con ellos. Juan era una persona que provocaba conflicto con los liderazgos. Fíjate que él fue muerto por Herodes. ¿Por qué? Porque él condenaba su relación adúltera que él tenía casándose con la esposa de su hermano. Condenaba a los líderes de la religión y condenaba también al pueblo que estaba en pecado, ¿no es cierto? Ellos no creían en Juan Bautista y Jesús dejó a los líderes religiosos en contra de la pared. ¿Qué van a decir? ¿Ustedes creen en lo que Dios hizo con Juan? La gente creía que era de Dios. Ellos no creían que era de Dios. Pero ellos no podían ser honestos en ese momento porque temían a la gente. Su narrativa no era fundamentada en la verdad. Era una construcción de apariencias, que él tenía que controlar la información de tal manera que no se supiera todo, porque si se sabe todo, se cae toda esa argumentación, toda la autoridad de ellos. Ellos tenían una autoridad personal basada en una narrativa de los hechos, en una argumentación de los hechos. Pero el momento en que ellos son confrontados por Juan en primer lugar y luego por Jesús, su narrativa es insustentable. Por eso ellos no quieren abrirse totalmente a la verdad para no perder el apoyo popular. Fíjate que hay un intento constante, y ese es el objetivo de la narrativa, de manipulación. Y fíjate que puede ser incluso intentos bastante, puedo decir así, bien intencionados. Aquí es malintencionado, pero muchas veces en el corazón de algunos podría ser, ¿no es cierto?, con una buena intención, aunque totalmente equivocado y que debe ser confrontado. Jesús entonces confronta a los líderes por si Juan era o no un profeta de Dios. Es evidente que ellos estaban en un conflicto y Marcos, el autor del texto, describe ese conflicto. Si decimos eso, imagínate qué interesante, ¿no? Esa discusión que ellos tuvieron ahí. Y finalmente ellos quedan con la expresión no sabemos, que era bastante irónico porque ellos eran los que, si ellos no sabían, ¿quién sabía? ¿Cierto? Era una respuesta bastante evasiva, de hecho, porque no pueden decir ni sí ni que no, entonces a lo mejor paso, ¿cierto? Como hicieron ahí ellos. Esa negación de los líderes religiosos a responder esa pregunta a Jesús, más que nada deja en evidencia la persistencia en la incredulidad de ellos. El Dios que ellos decían adorar estaba delante de ellos y ellos se rehusaban en creer en ese Dios que estaba ahí enfrente de ellos, conscientemente, constantemente. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña acá? Muestra que esas narrativas nacen de rebelión a los planes de Dios. Incluso narrativas religiosas como esa. Cuando nosotros nos rehusamos en escuchar la voz de Dios y ser confrontado por ella, ser cuestionado, a que la palabra de Dios cambie nuestros paradigmas, nuestros valores, nuestros principios. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios tal cual como ella es, empezamos a generar narrativas. ¿Sabe una narrativa muy común en nuestros días? Yo puedo seguir a Dios a mi manera. O yo sigo a Jesús y no religión. O yo soy cristiano pero no voy a ninguna iglesia, pero estoy bien aquí. Son narrativas, es decir, son intentos de creer en una realidad que yo construí, pero que en el fondo
eso fue construido a raíz de la rebelión con ciertos aspectos de las escrituras que yo no comparto. Entonces yo elegí lo que quiero creer y armé un cuento. La narrativa es un cuento en que uno cree, ¿no? Fíjate que la falta de sintonía entre los líderes religiosos y Dios es una exhortación para nosotros. Que podemos crear una religión dentro de otra. Incluso aquellos que son más piadosos podemos estar en ese mismo error de ellos, de adueñarse del reino, de la iglesia y de decir, Dios solo le gusta hacer las cosas como a mí me gusta. Y eso es interesante, ¿no? Dios a veces le gusta hacer cosas de maneras que a mí no me gusta. Y no soy yo quien controla los gustos de Dios y las cosas como Dios quiere, ¿no es cierto? Es Dios quien debe controlarme a mí. Yo debo someterme a Él y a su plan y a su iglesia y no tratar de controlar cómo Dios actúa. Al dejar en evidencia la incoherencia de los religiosos, lo que hace Jesús aquí es mostrar que Él tiene toda la autoridad para hacer lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Él había expulsado los vendedores del templo, él había provocado un impacto ahí en la forma como la gente se relacionaba con la adoración, él estaba predicando, sanando, enseñando. Él tenía autoridad para hacer eso. ¿Por qué? Porque su ministerio, al contrario de lo que se ve en la incoherencia de los líderes religiosos, su ministerio estaba en plena coherencia con Dios. La gente vio a Juan Bautista y vio en Juan Bautista un emisario de Dios. Ellos no fueron humildes lo suficientes como que para reconocer eso. Y Juan vino para ser el instrumento de Dios, para abrir la puerta para que Jesús entrara. Él estaba, el plan de Dios seguía con Jesús y no con los líderes religiosos. Y ahí Jesús muestra la incoherencia de las narrativas. Tenemos nosotros también que tener cuidado con nuestra sumisión a lo que dice su palabra, ¿no es cierto? Y no hacer como estos hombres que creían su propio cuento. La segunda cosa que vemos acá está en esa parábola que Jesús introduce, como que también para responderles a ellos. En esa parábola Jesús revela el verdadero sentido de la historia. Fíjate qué interesante. Jesús cuenta una parábola que es bastante común para la gente que estaba ahí, la comunidad agraria del primer siglo. La escena registrada aquí era común: un hombre que construye una viña, un viñedo, y contrata personas para trabajar ahí, o arrienda a esas personas ahí. Esas personas tienen el deber de trabajar, de producir, y cuando llega la época de la cosecha, ellos le pagan al dueño el arriendo, ¿cierto? Y el resto de ellos obviamente queda como ganancia para ellos mismos. Era un acuerdo comercial. Entonces Jesús, cuando inicia eso, en las primeras expresiones de esta parábola, hace con que la gente se recordara de Isaías 5. El texto de Isaías 5 es también una parábola de la viña, que fue contada allá hace muchísimos años antes, para condenar a los líderes de Israel en aquel momento, ¿no? Jesús utiliza esa idea de la viña, y él sabe que los fariseos, los líderes de la religión ahí, los maestros de la ley, ellos se van a acordar de Isaías 5. Ellos conocen el texto. Y cuando inicia contando una parábola de una viña, hace referencia a ello y hace ese link con ellos. Bueno, sigue Jesús, porque hay diferencias entre la parábola de Isaías y esta, ¿no? Esa es bastante diferente. Dice, aquí hay un hombre que construyó una viña, y aquí en esa parábola ese hombre representa a Dios. Esa viña va a representar a Israel, o el plan de Dios, básicamente, ¿no? El pueblo de Dios. Y el objetivo de Israel era que produjera frutos y ser una nación que como fruto glorificara a Dios. Ese era el objetivo, una nación que viviera para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios buscaba a través de su pueblo. Los labradores aquí, los trabajadores, son los líderes judíos, ¿cierto? En el caso, aquellos líderes que habían confrontado a Jesús ahí, ¿no? De cierta manera, Dios había encargado a ellos del cuidado del pueblo, porque ellos no tenían esta función sin, obviamente, la dirección de Dios. Ellos estaban ahí para eso, esa era su función. Y Jesús describe que estos hombres que recibieron el terreno para cuidar, cuando llegó el tiempo de la cosecha, recibieron la visita también de los siervos del dueño. Estos siervos representan los profetas que fueron enviados por Dios a lo largo de varios siglos, en todo el periodo del Antiguo Testamento, para hablar de parte del dueño, para exhortar a la mala manera como los maestros estaban trabajando, ¿no?
Y en esa parábola estos siervos son rechazados, maltratados, golpeados y muertos, varios de ellos, ¿cierto? Y por fin, cuando el dueño no recibe lo que él tiene por derecho, él envía a su hijo en la autoridad de hijo. Porque dice el texto, a mi hijo lo respetarán porque es mi hijo. Y va en mi nombre, o a mi nombre. Así como iban todos los siervos, pero los siervos no eran el hijo del dueño. Y va el hijo, y ellos de cierta manera quizás creían que el dueño había muerto y el hijo era el heredero, y pensaban, si matamos al hijo quedamos con la propiedad. Y matan al hijo. Ellos matan, y no solamente matan, la narrativa que Jesús describe acá es el hijo del dueño es muerto y es humillado, es decir, es llevado hacia afuera. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, retratan esa misma parábola, y Marcos pone aquí, ¿no es cierto? Él muere y es humillado, es llevado hacia afuera, es esa señal de humillación. Aquí Jesús también está apuntando hacia su muerte, ¿cierto? Él que viene como el hijo, él va a ser muerto literalmente por las manos de aquellos que Dios había puesto para cuidar la tierra que era de él. Y va a ser no solamente muerto, sino que también humillado. Y Jesús termina aquí con una pregunta: ¿qué hará el dueño cuando venga? El dueño va a llevar con todo el poder legal a justicia a estos hombres y los matará. Esa es la ley, ¿cierto? O sea, la justicia vendrá dura en contra de ellos. Y Jesús termina citando el texto de Salmo 118 que leímos en el momento de adoración hoy día, que la piedra que los constructores rechazaron vino a ser la piedra principal, la piedra que da soporte a toda la estructura. Seguramente usted ya vio esas puertas de piedra que construyen ahí en el Medio Oriente, y hay una piedra que une a los dos lados de la estructura, y si uno saca esa piedra, toda la estructura se derrumba. Esa es la idea de la piedra angular, la piedra que da sustentación a toda la construcción. De eso estaba hablando Jesús. Él era esa piedra. Él hace referencia a sí mismo así. ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrar aquí con esa parábola? Fíjate que hay 5 cosas importantes en esa parábola que Jesús nos muestra. Primeramente, el fracaso de los líderes de Israel y de la vieja religión, de aquellos que creían que a través de la ley supuestamente podrían lograr la salvación. Y Jesús muestra cómo esa vieja religión que tenía el templo como casi un ídolo y que tenían en sus propias obras como medio para salvación, todo eso era añejo, todo eso era falso, todo eso era insuficiente para la salvación. El fracaso de esos líderes en cuidar de la propiedad de Dios, de estar en sintonía con Dios. Pero aún así, vemos claramente en ese texto la profunda paciencia de Dios con su pueblo y con los líderes que Él tiene por su pueblo. Porque Él envía un profeta tras otro. Y eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Una vez tras otra, profetas siendo enviados a exhortar, a llamar al pueblo a que vuelvan a la ley, a que vuelvan a obedecer a Dios, a que vuelvan a seguir a Dios, a que vuelvan a esperar en Dios. Y la gente se rebela, y se rebeló a tal punto que Dios mismo vino hacia ellos y ellos lo mataron. Eso es lo que pasa aquí. No podemos decir que Dios no ha sido paciente, ha sido tremendamente paciente. Pero Jesús también deja en evidencia que todos esos hombres que tienen el liderazgo sobre el pueblo, ellos son sumamente culpables, porque ellos sabían. No eran ignorantes, no era gente que no tenía. Ellos tenían las escrituras, ellos enseñaban las escrituras. Ellos eran los responsables por guiar el pueblo. Y conscientemente ellos se alejaron de la verdad de las escrituras para crear su propia narrativa, su propia religión, su propio cuento, rebelándose contra Dios. Diciendo servir a Dios, se rebelaron en contra de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que la justicia final vendrá por sobre ellos. Hermanos, hay una cosa muy interesante en las escrituras que nuestra cultura contemporánea no quiere asumir o le cuesta asumir. Dios es justo. ¿Y qué significa eso? Significa que
Si nosotros jugamos con las cosas de Dios, si nosotros bajamos perfil al poder y la autoridad de Jesús, si nosotros menospreciamos la verdad del Evangelio, Él nos va a juzgar a nosotros según su justicia. Jesús estaba ofreciendo gracia y perdón, pero aquellos que rechazan la gracia y el perdón que Jesús entrega, recibirán la justicia y la condenación eterna que el Evangelio también anuncia. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio significa la buena noticia en contraste con la mala noticia. La mala noticia es que ese desorden en que vivimos el mundo, cada uno viviendo a su manera, tendrá un fin cuando el dueño del mundo venga y ponga en orden la casa. Aquellos que se han arrepentido serán perdonados, pero aquellos que siguen siendo rebeldes serán condenados. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces lo que vemos aquí es Jesús anunciando a ellos la verdad. El tema es que las narrativas que nosotros creamos para agradar nuestros corazones no soportan la verdad. Entonces tenemos que eliminar las partes que no nos gusta de esto. Ay, es feo, es muy difícil hablar sobre justicia y condenación. Entonces lo omito, lo oculto. Jesús está mostrando aquí que la verdad, ella se impone con todas las informaciones. Y uno tiene que saber todo para poder decidir correctamente, ¿sí o no? Para poder entender la realidad. Tiene que ver todos los elementos posibles. Y Jesús está mostrando, esa es la real situación del ser humano. Hay gracia disponible, pero también hay una justicia que llegará al final para todos aquellos que siguen y persisten como estos hombres en rebelión en contra de Dios. Jesús termina el texto aquí como afirmándose sobre sí mismo, Él siendo la piedra angular. Pero fíjate que Él dice, la piedra que los constructores rechazaron. ¿Quién eran los constructores? Los líderes del pueblo, la propia nación de Israel. Esa piedra vino a ser la piedra angular. Lo mismo podemos decir de nuestros días. Ese Jesús rechazado por nuestra cultura, ese Jesús rechazado por nuestra sociedad, ese Jesús que es menospreciado, que es disminuido, que es incluso por cristianos, incluso cristianos evangélicos. Nosotros a veces disminuimos el poder, la importancia de Jesús cuando vivimos un tipo de cristianismo que no es 100% genuino, que es una versión, es una narrativa del cristianismo, pero no es un cristianismo de real entrega a Dios, de sumisión, de confrontación con su pecado. Un cristianismo marcado sea por las marcas de ideologías sociales, políticas, o por el tremendo peso del consumismo y de la mercantilidad en las relaciones, o simplemente una especie de religión que es para el placer personal, para el beneficio personal, profundamente centrada en uno mismo, en su propio ser y sentimiento y percepción. Jesús viene y dice, mira, ese Jesús rechazado va a ser aquel que va a dar sentido a toda la historia, que va a explicar todas las realidades, que va a solucionar todos los problemas, que va a traer orden a todo caos. Es Él. Quizás muchos rechazan a Jesús hoy día, pero Él es la piedra angular y ocupará su espacio como piedra angular. Es decir, la historia verdadera siempre triunfa por sobre la narrativa. La verdad del Evangelio, la verdad que Dios revela desde la creación, triunfará por sobre las distintas narrativas. Sea que usted diga, no, pero eso dice la ciencia, eso dice la filosofía, eso dice la psicología, eso dice, no sé, los astros, eso dice, cuál sea la cosa que creas tú. Recuerda que la verdad del Evangelio triunfará por sobre todas las narrativas. La pregunta que quedamos es, ¿cuál es tu piedra angular? La exhortación que Jesús hace aquí es a que vivamos nosotros de forma cristocéntrica.
Está bien en la teoría, pero nos cuesta traer eso a la práctica. ¿Cómo puedo vivir de forma cristocéntrica, entendiendo que Cristo es mi piedra angular, lo que da sentido a mi vida? Vivir según literalmente lo que dice Jesús y no según lo que pienso yo o lo que puedo inventar en mi cabeza. Significa entender que lo que yo soy es lo que Cristo hizo de mí. Yo soy quien Cristo dice que soy. Es decir, es replantear mi propia identidad. Reconocer que yo soy pecador que merece el infierno, pero he sido redimido. Y por lo tanto, esa redención que logró me llama a vivir un caminar de dar frutos. ¿Qué son esos frutos? De vivir para la gloria de Dios y no para mi propio beneficio. De vivir para la gloria de Dios y no para una vida de consumismo. Vivir para la gloria de Dios y no para cualquier otra ideología. Vivir para la gloria de Dios. Y no simplemente para cumplir con el mito de la vida contemporánea de tener una casa, un auto, una familia y vivir bien y tener los hijos en la universidad y morir con una jubilación de más de 500 pesos, 500,000 pesos. Eso no es el objetivo de tu vida. Porque quién eres tú fue cambiado el momento que te encontraste con Jesús. Él te llama a ser ese pecador redimido, llamado a dar frutos de ser un verdadero discípulo de Jesús. Esa es tu tarea principal, esa es tu profesión principal. A veces ponemos nuestro cargo, nuestra profesión. ¿Qué hace? Yo hago esto. Nuestra tarea principal en la vida es ser discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, padres, hermanos, funcionarios, jefes, pero primeramente como discípulos de Jesús. Entender a Cristo como piedra angular de nuestras vidas es entender que el problema que el mundo enfrenta no tiene otra solución que esté fuera de Jesús. A veces buscamos salvadores funcionales, es decir, si cambiamos el sistema, si cambiamos la moneda, si cambiamos el gobierno, si cambiamos de país, si cambiamos esto por aquello, todo se resolverá. La depravación humana es la muestra de que no se resuelve. El problema está en el ser humano y nada cambia el problema del ser humano, sino la obra que hace Jesús a través del Espíritu Santo regenerando el corazón humano. Está por ahí. Y es Él quien está trabajando. Él está restaurando todas las cosas. Su mensaje, el Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús es el mensaje más confrontador, más revolucionario, más transformador, más eficaz para nuestra cultura. Y yo tengo que creer en eso 100%. Y no simplemente como, bueno, esa es religión, eso no se aplica al resto. No, eso no es solamente religión, eso se aplica a todo. Porque esa división de religión y ciencia no existe. El dominio de Jesús es por sobre todo. Y cuando Él es piedra angular por sobre todo. No solamente sobre un aspecto de nuestras vidas, ¿cierto? Es una llamada de atención también de parte de Jesús a aquellos que son líderes, a no caer en la tentación de querer adueñarse del reino de Cristo, adueñarse de la iglesia de Cristo. La iglesia es de Él. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del consistorio, la iglesia no es del sínodo, la iglesia es del Dios. Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y le debo a Él fidelidad. Y la iglesia va hacia donde Cristo va. No es Cristo que arrastra, o la iglesia que arrastra a Cristo de donde va. Ahora, también es una exhortación para todos aquellos que no han entregado sus vidas a Jesús de forma completa. No podemos caer en la tentación de subestimar a Jesús y de pensar que lo que dice Jesús es simplemente, bueno, es un punto de vista, no es una otra narrativa que se interpone. Jesús desnuda las narrativas humanas y impone la verdad, las cosas como son. Subestimar a Jesús como respuesta y solución de los problemas solo me traerá más problemas. El llamado de Jesús es, crean en mí para ser salvos. Y ese es el llamado de Jesús para ti. Crean en Jesús. Entreguen sus vidas a Él. Reconozcan sus pecados. Y reconozcan que solo en Él hay perdón y restauración y cambio de vida para ser salvos. El Evangelio es la buena noticia de que es Dios, de que Dios nos acepta a su lado. Dios, Él nos acepta, Él nos invita, Él nos llama. Y el lado de Dios es el lado correcto de la historia.
Y Él no lo hace solamente, tan solamente por su gracia. Su gracia nos acepta ahí. ¿Cómo entender la historia? Como Dios la entiende a través del Evangelio. Vamos a agradecer a Dios, vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia y misericordia en ese momento. Señor amado, nosotros eh, te suplicamos que nos permitas aprender más y más de ti, Señor. Eliminando de nuestros corazones, de nuestras mentes, todas estas teorías por sobre cómo el mundo debiera funcionar, teorías que son divergentes de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entregarnos de forma honesta, completa y verdadera hacia ese Jesús que viene a desnudar nuestras mentiras y que podamos, Señor, tener un corazón sumiso a la autoridad de Jesús, al poder de Jesús, al amor de Jesús, al perdón de Jesús. Te pido, Señor, que puedas obrar en nuestros corazones, dando a nosotros la percepción de que nosotros te pertenecemos a ti. Te alabamos, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga.